¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Me presento, mi nombre es Andrea Magaña y de parte de Fibras Ópticas de Colombia queremos darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a nuestro webinar del día de hoy, Central Office Soluciones para Alta Densidad. A continuación les daré una breve introducción a lo que es nuestra empresa para que nos conozcamos un poco más y posteriormente pasaremos con nuestro ingeniero para abordar el tema del día de hoy. Muy bien. Fibras Ópticas de Colombia somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas para redes pasivas de fibra óptica. Desde hace ya más de una década, a través de un equipo de profesionales, nos dedicamos a crear las conexiones más valiosas, brindando soluciones innovadoras en fibra óptica para el sector de las telecomunicaciones en toda Latinoamérica. A través de un equipo de profesionales, les ofrecemos a ustedes, nuestros clientes, los mejores productos y servicios de fibra óptica para que puedan mantenerse conectados. Contamos con 6 grandes marcas, las cuales son estas 6 que se muestran en pantalla. WaveOptics es nuestra marca especializada en la fabricación de cable de fibra óptica para planta interna y externa y cuenta con más de una década de experiencia en el ámbito. Mexvoserv, enfocada en soluciones de conectividad para planta interna y centros de datos. FusionGuard, especializada en la fabricación de cajas de empalme para proteger cada fibra de su red. Aerial Grip, orientada a brindar la solución de planta externa a través de herrajería de sujeción y suspensión, además de registros de fibra óptica. Tenemos a Splice XP, con equipos de la más alta calidad para empalme de fibra óptica, y nuestra marca Shineway Tech, fabricante y especialista en equipos de medición como OTDRs, microscopios y fuentes de luz. A través de estas 6 marcas integramos más de 10,000 productos. Denme un momento. ¿Me pueden escuchar todos bien? Me comentan que estamos teniendo un fallo en el audio. ¿Me escuchan todos bien? Si me pudieran contestar a través del espacio de preguntas y respuestas, les agradecería para saber que nuestro audio está bien. Muy bien. Muchas gracias a Wilson y a Juan. Seguimos con la presentación. Una disculpa si perdimos la conexión en algún punto. Bueno, nos quedamos en el punto de presentar nuestras marcas y que a través de estas 6 marcas contamos con más de 10,000 productos a través de los cuales ofrecemos soluciones tanto para data center, planta interna, para planta externa aérea y planta externa subterránea, y así como para la última milla para la industria de las telecomunicaciones. Además, les recordamos que contamos con nuestra tienda en línea, a través de la cual pueden encontrar toda nuestra variedad de productos, fichas técnicas, tiempos de entrega, stock disponible. Y además de esto, tenemos un equipo de profesionales que está disponible para todos ustedes a través de nuestro chat en línea, a los cuales pueden contactar a través de nuestra página web y aclarar todas sus dudas y que les brinden asesoría para todas sus compras. Sin más por el momento, cedo cámaras y micrófonos a mi compañero Ricardo Cibrián, quien es ingeniero de soporte y servicio y brindará para ustedes el tema del día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos, ingenieros. Este es nuestro webinar, Central Office, Soluciones para Alta Densidad. Vamos a ver ahora un poquito sobre lo que es el contenido del webinar. Sí, en esta ocasión vamos a ver algo sobre soluciones para alta densidad. Pero para eso vamos a ver primeramente lo que es una pequeña introducción a la Central Office para saber de qué estamos hablando, y también vamos a ver un poco sobre elementos de una Central Office, sobre cómo se compone. Entonces, sin más que agregar, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la Central Office. Central Office, primeramente un poquito de historia. En telecomunicaciones, la Central Office, también llamada anteriormente switch telefónica, debido a que nuestra transmisión de información comenzó a través de las redes de telefonía, ¿sí? Es un sistema empleado para interconectar diferentes elementos de comunicación de un mismo sistema, ¿no? Entonces, en este caso anterior, eran las redes primero, las redes telefónicas, después se fueron agregando las redes de televisión y últimamente las redes de datos. Entonces, la Central Office
Se define comúnmente como una construcción o como un edificio que se emplea para almacenar elementos de planta interna y equipos activos, que permiten el funcionamiento de redes de alta densidad. Entonces, si vemos por aquí, Central Office, cuando hablamos de esto nos referimos al edificio donde se concentran todos estos equipos que me permiten hacer interconexiones entre diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la parte de abajo un pequeño ejemplo de lo que es una red, en este caso de fibra óptica. Tenemos por ahí una red troncal, que es la que distribuye toda nuestra red. Obviamente puede tener muchos arreglos, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, aquí ejemplos de diferentes tipos de llegada de fibra, como FTTO, Fiber to the Office, FTTB, Fiber to the Building, MDU, o sea, edificios de alta densidad, y vemos también Fiber to the Core o Fiber to the Home. Entonces, todos estos se distribuyen a través de una red troncal, y esta red troncal pasa a una red de distribución. Esta red de distribución pues, es secundaria a la red troncal, ¿sí? Y de ahí podemos pasar a una red de acometida. Entonces, todo esto se controla desde una Central Office. Entonces, esta Central Office lo que se encarga de hacer es de permitir esas conexiones hacia los demás puntos, ¿no? Entonces, es un punto donde distribuimos nosotros nuestra red, ¿sí? Entonces, antes de la introducción de los sistemas electrónicos de control, las Central Offices empleaban operadores que realizaban las interconexiones de forma manual. Es decir, alguien quería realizar una llamada telefónica, por ejemplo, entonces tenía que llamar a la central y una operadora o un operador hacía la conexión manualmente, literalmente desconectando un cable y conectándolo con el usuario siguiente, ¿no? Entonces, esto siendo una limitante en el número de interconexiones que se pudieran realizar. Entonces, llegó el momento en que si nosotros requeríamos de tener más conexiones o queríamos que pudieran hacerse más llamadas en un tiempo, pues había que agregar más operadores y más puntos de conexión. Entonces, esto poco a poco fue haciéndose limitante para seguir avanzando. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de archivo en donde se puede apreciar a una operadora de redes telefónicas cómo hacía las interconexiones literalmente cable a cable. Entonces ellos recibían llamada, pedían a quién había que llamar y realizaban la interconexión. Entonces, en la actualidad, los sistemas funcionan en su totalidad empleando medios automatizados. Es decir, ya todo es a través de medios electrónicos. Y estos medios electrónicos lo que nos permiten es poder realizar estas conexiones sin necesidad de un operador, que es lo que tenemos ahora, pues simplemente una Central Office llena de equipos electrónicos, equipos ópticos, que simplemente requerimos de un operador o dos que simplemente se dediquen al mantenimiento. Fuera de ahí, todo es completamente automático, todo es, pues funciona por sí mismo. Muy importante recalcar esta parte, siempre que hablamos de Central Office, siempre surge la duda de cuál es la diferencia entre una Central Office y un data center, ya que los dos tenemos equipos activos y los dos tenemos en ocasiones equipos pasivos. Entonces siempre viene esa duda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es uno? ¿Cuál es otro? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un data center, es un espacio físico empleado para alojar sistemas informáticos, de almacenamiento y electrónicos que procesan, almacenan y gestionan información de una o varias empresas a gran escala. Entonces, si vemos por acá, también es un espacio físico, también aloja sistemas informáticos, pero la diferencia es que procesan, almacenan y gestionan información. Es decir, si yo quiero acceder a un archivo en la nube, llega hasta a un servidor, ¿no? Entonces, este servidor está en otro punto. ¿Sí? Entonces, ahí, ese punto es el data center, ¿no? Donde se concentra toda esa información para procesarse, para gestionarse, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia ahora con la Central Office? La Central Office es un punto donde convergen los datos de los usuarios y se direccionan a su destino. La Central Office no almacena información. Son muy empleados por operadores de telecomunicaciones que ofrecen triple. Entonces nos dice que en la Central Office convergen los datos de los usuarios. Entonces, desde mi data center salen los datos y convergen a una Central Office, y esa Central Office se encarga de transmitir la información que corresponde a cada punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser en un nodo, y de ese nodo salir mi cable de fibra óptica y llegar a, por ejemplo, a una colonia, ¿sí? Y de esa colonia ya se distribuye
hacia cada punto la red que corresponde. Entonces, los operadores de triple play, lo que es cable, teléfono, internet, lo emplean mucho, ya que pues, es mucho más eficiente que tener el centro de datos. Entonces, ellos nada más se encargan de distribuir esa información, y de esa manera, pues es como tenemos nosotros un servicio de calidad. Entonces, vamos a ver un poquito sobre arquitectura de la Central Office. Pues la arquitectura dentro de una Central Office puede detallarse en 4 partes. Habrá diferentes autores que manejen esta información de diferente manera, pero todo depende de la conveniencia que tengamos, ¿no? En este caso, nosotros la dividimos en cuatro partes, en 4 etapas, que nos van a permitir pues, poder hacer una gestión correcta. Pues, primeramente, requerimos un empalme de transición, planta interna, planta externa. ¿A qué nos referimos con esto? De que en algún punto yo tengo que pasar de mi cable de planta externa, o sea, el cable que tiene ciertas características para estar en exteriores, y pasar a un cable de planta interna, que es el cable que manejamos por normativa dentro de mi data center. Entonces, el cable de planta interna, que es ya el cableado dentro de mi Central Office, ¿sí? Este cableado que nos va a permitir hacer interconexiones entre los diferentes equipos y demás. Y también tenemos nuestra distribución de fibra, porque los cables no podemos tenerlos directamente colgando directamente en el suelo. Hay que tener ciertos equipos que nos permitan gestionar esa distribución de la fibra. Y a esto nos referimos así en esta parte. También vamos a ver un poco de montaje de cable, ¿sí? Ya que esta distribución depende pues, de la densidad que nosotros podemos manejar en nuestros Central Office. Empalme de transición, ¿a qué nos referimos? Según normativas internacionales, dependiendo del país donde nos encontremos, ¿sí? No está permitido tener más de 15 metros de cable de planta externa en interiores, porque las propiedades del material con los que fue construido, ¿sí? Por consiguiente, es necesario realizar la transición entre cables para poder trabajar dentro de mi Central Office. O sea, la transición se debe llevar a cabo en alguna de estas 3 zonas específicas. La primera puede ser en terminales de entrada a la Central Office, es decir, en mi acometida. Puede ser en registros, es decir, antes de ingresar a mi Central Office por su acometida. Y puede ser también en la sala de equipo, ¿no? Yo directamente donde tengo mis gabinetes, ahí puedo realizar la transición, siempre y cuando no pase de estos 15 metros. ¿Sí? Una transición de planta externa, planta interna. Tenemos aquí una transición en gabinete de empalme. Pues esta es una de las formas que podemos tener nosotros. Atravesamos, mi acometida atraviesa la pared de mi Central Office, y dentro de mi Central Office tengo mi gabinete de alta densidad, y este gabinete de alta densidad pues me permite tener charolas de empalme para realizar la fusión de las diferentes fibras. Y de esta manera tengo a la entrada un cable de planta externa y tengo a mi salida un cable de planta interna que ya puedo gestionar dentro de mi Central Office. También tenemos transición en cierre de empalme. Esto es antes de pues, del muro perimetral de mi Central Office, ¿sí? Donde yo llego y en un registro tengo ahí mi cierre de empalme, ¿no? Entonces ahí fusiono mi cable de planta externa con mi cable de planta interna. Entonces recordemos que el cable de planta interna no tiene capacidad de estar a la intemperie, es decir, no puede estar bajo el sol, no puede estar en condiciones de clima, pues algo severo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tiene que ser forzosamente a través de ductería, ¿sí? Pues si ya tengo yo afuera de mi Central Office, tengo ahí mi registro, ahí en ese registro puedo hacer la transición a través de un cierre de empalme. También puedo tener transición en gabinete de alta densidad. Es decir, directamente paso mi acometida a través de mi muro, ¿sí? Mi cable de planta externa, y realizo la fusión directamente en los gabinetes de empalme, pues de mi gabinete de alta densidad. Entonces, estas son 3 formas que tenemos nosotros para realizar esa transición. Una vez que ingresamos, ahora sí, a nuestro Central Office, podemos proseguir con lo siguiente, ¿no? Con el cable de planta interna, ¿sí? Entonces, por sus características de trabajo en interiores, es indispensable contar con cables que puedan ser empleados de forma segura dentro de nuestra Central Office. Recordemos que hay consideraciones de seguridad que se tienen en interiores que no son aplicables para exteriores, y tenemos consideraciones de exteriores que pues, no son tan relevantes en interiores, ¿no? Entonces, es por ello que debe ser usado el cable de planta interna, el cual contará con características principalmente como ser ignífugo, es decir, que no se queme, con baja emisión de humos en caso de que se llegara a quemar, y sin elementos halógenos, ¿sí? Que estos pueden afectar la salud de los usuarios. Entonces, la Central Office no siempre
es un edificio independiente. Puede ser que esté dentro de un complejo de oficinas, esta Central Office, entonces debe de ser seguro trabajar con ella, ¿no? Entonces debemos de garantizar que si llegara a pasar una eventualidad, pues esta eventualidad no pase a mayor. Entonces, al ser ignífugo mi cable, pues evito yo que si hay un conato de incendio, pues este se extienda dentro de mis oficinas. Por ejemplo, cable de planta interna contra cable de planta externa. En este caso, esta comparativa aplica para la marca Huawei, pero debe aplicar para cualquier otra marca que cumpla con las normativas necesarias. Tenemos el cable de planta interna, los cables instalados en centrales o bases, plantas industriales, empresas, edificios, resistencia a las tensiones y seguridad ante incendios. Entonces, recordemos que estos cables regularmente se instalan en ductería. Entonces, para yo poderlo instalar dentro de una ductería, necesito jalarlo, necesito tensarlo por dentro de mi ductería. Entonces, este cable debe resistir esas tracciones. Debe tener seguridad ante incendios, por lo que hablábamos anteriormente, de que es posible que en una eventualidad, pues mi cable se vaya también a incendiar junto con lo demás. Y lo que queremos es que no se propague el fuego. Entonces, es una parte primordial de esto. También tenemos el cable de planta externa, cables tendidos o dispuestos a la intemperie, aéreos o subterráneos, ¿sí? Alta resistencia a la compresión y esfuerzos mecánicos, resistencia a la radiación ultravioleta. Entonces, si vemos por acá, el cable de planta externa debe de resistir la intemperie, ya sea que esté expuesto al sol o expuesto a condiciones de altas humedades y demás, ¿no? Entonces, ahí, dependiendo del tipo de cable, podemos tener más o menos características. En este caso, pudiéramos hablar de resistencia a la compresión, como en el caso de un cable armado, ¿no? Que el cable armado pues, lo puedo enterrar directamente. Entonces, necesita resistir la presión que se le ejerce encima. Y también debe tener resistencia a esfuerzos mecánicos, como en el caso del cable que va pues de forma aérea. Este puede ser un cable autosoportado, como una DSS o un figura 8, o puede ser mediante el sistema de lashing o entorchado de acero. Entonces, debe de resistir esos esfuerzos del movimiento de vibraciones, de vientos y demás, pero también tiene que tener características suficientes para ser instalado de forma subterránea, es decir, para jalarlo, ¿sí? Entonces, debe tener resistencia a la radiación ultravioleta. Si hemos observado por ahí en alguna ocasión un plástico que nosotros dejamos mucho tiempo a la intemperie, empieza a degradarse, empieza a desmoronarse, empieza a romperse y se vuelve frágil. Entonces, esta resistencia a la radiación ultravioleta es la que nos permite pues que mi cable pueda resistir esas condiciones de intemperie, ¿no? De que mi cable no se vaya a desquebrajar, no se vaya a degradar, ni se vaya a romper. Entonces, debe de durar décadas este cable ahí a la exposición del sol. Entonces, debe de tener forzosamente esta protección. Entonces, ¿qué protecciones, características tenemos acá en el cable de planta interna? ¿Sí? Primeramente, que es ignífugo, ¿no? Entonces, quiere decir que no se incendia, no se quema. Tiene baja emisión de humos en el caso de que se llegara a encender por una larga exposición o una muy alta temperatura, y debe ser, poderse instalar en ductería. Entonces, también tenemos algunas características del cable de planta externa. Como vemos por ahí, también nos indica que puede ser instalado en ductería, pero pudiera ser instalado de forma autosoportada o a través del hachado, ¿no? El método del haching también puede ser una instalación aérea en planta externa y puede o no contener algún elemento antirroedores. Por ejemplo, en el caso del cable armado, pues la armadura nos permite tener cierta resistencia ante roedores, ¿sí? Ya que es un elemento pues, más duro, que si el roedor llegara a mordisquear, entonces no va a penetrar hasta la fibra. O también podemos tener un disuasivo como un glass jar. Entonces esta fibra de vidrio que una vez que el roedor llegue ahí, pues le sea insoportable el dolor o algo y lo obligue a dejar ese cable. Son diferentes características dependiendo de la aplicación que tenemos. Tenemos también distribución de fibra. Corresponde al espacio físico donde se administran las fibras y los puntos de conexión asociados con los equipos activos. En este punto se une la parte activa con la parte pasiva, por lo que una buena administración de los puntos de conexión entre proveedor y usuario es indispensable. Entonces, recordemos que es más fácil conseguir un cable con más hilos de fibra que tener equipos activos que los alimenten. Entonces, aquí es muy importante pues, poder tener una gestión correcta de esta parte. Entonces, recordemos que los equipos activos pues, consumen electricidad, entonces requerimos que este gabinete
o este elemento que distribuye la fibra, pues tenga la capacidad de proveer electricidad y de proveer refrigeración según sea el caso. Entonces, como vimos en este punto, se unen parte activa con parte pasiva, entonces debemos de tener la capacidad de tener ambos. Muy importante que gestionemos correctamente nuestras conexiones porque de esto depende que podamos proveer tantos servicios como nos sea requerido. Podemos encontrar aquí componentes como racks, como distribuidores de media o de alta densidad y gabinetes de media o alta densidad. Entonces tenemos elementos de distribución de fibra, tenemos los racks abiertos, que estos me permiten pues tener una ventilación de mis equipos activos y tener un buen espacio de almacenamiento. Entonces esto es para cuando tenemos nosotros un espacio reducido, pero queremos cierta densidad de fibra. Entonces esto es un poco más económico de conseguir pues, que un gabinete para equipos activos de tipo cabina. Tenemos distribuidores de baja densidad y tenemos distribuidores de alta densidad. Entonces, si observamos ahí, por ejemplo, en el de arriba, el de baja densidad, tenemos hasta 18 conexiones, ¿no? Una unidad de rack. Y en el de abajo, el equivalente sería el de una unidad de rack que puede tener hasta 72 conexiones, ¿no? Es decir, 24 casetes de fibra, ¿sí? Y tener 3 casetes. Entonces tenemos aquí el distribuidor de alta densidad y también tenemos este gabinete de alta densidad. Este gabinete de alta densidad me permite ponerle esos distribuidores de alta densidad directamente. Está especialmente diseñado para recibir este tipo de distribuidores, ¿sí? Y por ahí tiene algunos elementos que me permiten pues darle cierta dirección y cierto ruteo a mi cable, ¿no? Entonces para tener ahí el cable pues bien distribuido y evitar pues tener atenuaciones o tener problemas o inconvenientes posteriores con mi cable. Entonces, un distribuidor óptico, hasta ahorita que estamos hablando de distribuidores, es un elemento muy importante en el almacenamiento y distribución de fibra óptica. Esos pueden estar construidos de acero y aluminio. Pues algunas de sus funciones son las de proveer protección a las fibras albergadas en su interior. Sirven para parcheo, es decir, tiene un acoplador donde yo llego con mi conector por un lado, mi conector por otro lado y me permite acoplar dos conectores. Es un módulo de parcheo. Puede guardar empalmes por fusión o empalmes mecánicos también. Nos puede ayudar a realizar splitters, incluso a agregar otros módulos de menor dimensión, siempre y cuando sean compatibles con el eje X. Los paneles modulares LGX nos ayudan en la organización de los acopladores cuando se utilizan unidades altas de fibra, densidades altas de fibra. Entonces, estos elementos nos ayudan a hacer concentrar todas esas fibras y poderlas interconectar, ¿sí? Tenemos distribuidores ópticos de baja densidad, por ejemplo, ¿sí? De una unidad de rack o de 4 unidades de rack. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Si yo tengo 18 aquí en este lado, ¿sí? Entonces yo puedo meter hasta en 4 unidades de rack, 18 por 4 hasta 72 conectores SC, por ejemplo. Pues en conectores LC, pues son un poquito más, ¿no? Pero si vemos, no es una tan alta densidad de fibra, es una baja densidad. Esto me es muy útil cuando, por ejemplo, lo tengo en una oficina o en un edificio, por ejemplo, un campus universitario, una nave industrial o cosas de este estilo donde la densidad que requerimos de fibra pues no es tan alta como para una distribución en calle. También tenemos así, el distribuidor óptico de alta densidad. Entonces, en este caso vemos que lo que hablábamos hace rato, si yo tengo conectores ahí SC, entonces puedo tener 72 conectores SC en lugar de 18 que tenía con la otra unidad de rack. Y todo eso, pues más concentrado ahí en ese espacio que pues, lo que hacía con un distribuidor normal. Entonces, por ahí vemos cómo aumenta sustancialmente dependiendo de las unidades de rack que yo tengo. Entonces, ya no tengo 3 caseteras en mi unidad de rack, ahora tengo 12 por hacer 4 unidades de rack. Entonces, esto nos multiplica por 4 la capacidad que ya tenía. Vamos a ver una pequeña comparativa entre un distribuidor de una unidad de rack de una densidad normal y un distribuidor de una unidad de alta densidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que su profundidad, es decir, qué tanto mide hacia atrás, puede ser de hasta 345 milímetros y mi distribuidor de alta densidad es de 280 milímetros, quiere decir que es más pequeño. Eso me permite pues tener un poco más de espacio al cual puedo yo acceder.
Entonces tiene cantidad de paneles de charolas, puede incluir un distribuidor de densidad normal, 3 paneles LGX, y en el distribuidor de alta densidad puedo tener 3 charolas tipo cassette de alta densidad. Cada charola de tipo cassette de alta densidad, en el caso de un conector SC, por ejemplo, pues puede tener hasta 72 fibras, y en el caso de LC puede tener hasta 108 fibras. Entonces, ¿qué cantidad máxima de fibras tenemos en el distribuidor normal? 72 fibras con 3 módulos LGX acopladores con conectores LC Quad, quiere decir que son los 4 conectores juntos. Y en el caso del distribuidor de alta densidad, podemos tener 108 fibras entre charolas con acopladores LC Duplex. ¿Sí? Entonces vemos ahí que al tener, son acopladores más pequeños, y aún así mi densidad es mucho mayor, ¿no? Entonces tengo cerca del 30% más en el mismo espacio de fibra. ¿Sí? Entonces, tipos de conectores que aceptan en mi distribuidor normal: LC, SC, FC y ST. ¿Y para el distribuidor de alta densidad? Por lo mismo de su construcción, solamente nos permite regularmente conectores LC y SC. ¿Será posible incluirle conectores FC y CT? Podemos suponer que sí, pero vamos a disminuir considerablemente la densidad de fibras que podemos albergar. Entonces, por aquí tenemos una comparación: distribuidor de baja densidad y distribuidor de alta densidad. En una unidad de rack podemos tener 36 conectores SC o 72 LC, y en el distribuidor de alta densidad podemos tener 72 conectores SC, es decir, la misma cantidad que teníamos en el otro distribuidores LC. En este caso lo tenemos de SC, que es más grande, y en conectores LC nos permite hasta 108 fibras. Entonces, por ahí vemos que aumenta sustancialmente. ¿Sí? En el caso de conectores SC, pues es el doble, es el 100% más, y en el caso de conectores LC es un 30% más, un poquito más de 30%. Entonces, conforme aumentamos nosotros las unidades de rack, vemos cómo crece sustancialmente, se multiplica la cantidad de fibras que puede emplear. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en el de baja densidad de 72 LC, en 4 unidades de rack tengo 288 en fibras, ¿no? En conectores LC. Y el distribuidor de alta densidad, de tener 108 conectores LC, ahora tengo hasta 432 conectores LC. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos pues que aumentó considerablemente la cantidad de fibras que puedo manipular en mi distribuidor. ¿Sí? También tenemos los paneles de parcheo. Los paneles de parcheo o patch panel, depende de cómo los conozcamos, son elementos que nos permiten la interconexión de fibras ópticas por medio de desconectores y un acoplador. Así lo mismo que teníamos nosotros dentro de nuestros distribuidores, ¿sí? O nuestros ODFs, ahora tenemos en estos paneles, ¿no? Estos pueden instalarse en racks, pueden instalarse directamente en los distribuidores. ¿Qué es lo que hacen estos paneles? Cuando nosotros estamos realizando pruebas en nuestras fibras ópticas a través de nuestros equipos activos, nos podemos topar con que en ocasiones pues, hay que hacer conexiones y desconexiones, conexiones y desconexiones. Pues hacer una desconexión o una conexión directamente en un equipo activo, como en un transceiver, por ejemplo, pues puede ir generando que aumente las atenuaciones o puede ir generando desgastes en los componentes. Entonces es muchísimo más caro volver a comprar un transceiver que simplemente cambiarlo por un acoplador. Entonces esos acopladores nos permiten hacer esas distribuciones que me permitan posteriormente estar haciendo pruebas, por ejemplo, y demás, y evitando posibles daños a los demás equipos. Arquitectura de una Central Office. Seguimos con la parte de montaje de cable. Esto se refiere a los materiales empleados para la interconexión dentro de una Central Office. Son parte importante en el comienzo de la red de fibra óptica. Estos se conforman por jumpers. ¿Sí? Estos pueden ser simplex, pueden ser duplex, o pueden ser MPO o MTP, dependiendo de lo que requiramos. Podemos tener ahí multifibras y tener también arneses. Entonces, vamos a ser un poquito más claros con esto. Elementos de interconexión, podemos tener jumpers. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos jumpers. ¿Qué es un jumper y qué se diferencia de un pigtail y de un cable? Un jumper es un cable de corta distancia, es decir, regularmente de corta distancia, no puede ser como de la red de distribución de 20 o 40 kilómetros, sino que son más cortitos, ¿sí? Regularmente son de algunos metros, de 10 metros, 20 metros máximo, regularmente puede haber más grandes, ¿sí? Y incluyen conectores a ambos extremos. Puede ser que incluya el mismo conector a ambos extremos, o puede ser que tenga un tipo de conector de un lado y un tipo de conector de otro lado. Por ejemplo, ahí vemos en color azul
el conector SC, ¿no? Entonces, ese es sencillamente, pues es un conector SC con pulido UPC, ¿sí? Y ese conector, pues ya está completo, ¿no? Entonces, tenemos también en amarillo, también un jumper, pero para conector LC. Ambos son simplex, quiere decir simplex que es un solo hilo nada más. Y por abajo tenemos por ahí un jumper LC para fibra multimodo, ¿sí? Pero ya es duplex, ¿no? Es decir, son dos cables. No sé si tenemos más información en nuestro canal de YouTube acerca de esta parte sobre el código de colores de los cables, por si a alguien le interesa aprender un poquito más de esto. Pero en esta ocasión simplemente los denominamos simples y duplex. También tenemos multifibras. ¿A qué nos referimos? A que son cables que están conectorizados, ¿sí? Este cable al estar conectorizado yo puedo tener 8 fibras, por ejemplo, 16 fibras o más incluso, ¿sí? Y tener ya conectorizados a ambos lados, permitiéndonos traspasar todo en lugar de tener todos estos jumpers, si en lugar de tener 8 jumpers, simplemente tengo los 8 conectores en un solo cable y saco los solos conectores del otro lado. Entonces esto ya me evita pues tener 8 cables, sino tengo uno solo que tiene varios hilos de fibra. También tenemos, por ejemplo, pigtails que pudieran estar, por salir de un cable ya riser o un cable ya de planta externa, ¿sí? En el que se le conectan las puntas de un lado. Entonces puede ser que sean pigtails o pueden ser que sean también pues, que tengan las conexiones a ambos lados. Tenemos los arneses, que estos son arreglos, aunque son muy similares a las multifibras, se diferencian a que estos ya vienen pues, con un conector que tiene todas las fibras de un lado y del otro lado puede tener las otras, ¿no? Como un MPT o un MTO, ¿sí? Entonces ya estos conectores ya me permiten con una sola conexión ya tener 8 contactos del otro lado para llegar a hacer mi distribución. Entonces esto pues me permite tener una mayor densidad, me permite hacer una mejor distribución, ¿sí? Tenemos también los transceivers. Hablamos que estos son ya parte de los equipos activos que tenemos para nuestra distribución de fibra óptica, ¿sí? Este transceiver es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor. Estos comparten parte de la misma tarjeta de circuitos o se encuentran dentro del mismo encapsulado, ¿sí? Entonces, parte del transceiver o transceptor, depende de cómo lo conozcamos, pues es de tener el emisor y el receptor en el mismo encapsulado, y esto nos permite pues tener una comunicación bidireccional, independientemente de si esta es simplex o es duplex. Pues tenemos algunos protocolos de comunicación. En este caso no nos vamos a meter directamente a los que nos indica la normativa de IEEE, sino simplemente vamos a dividirlos en dos partes. Por ejemplo, aquí tenemos el half duplex. Este half duplex y ambos extremos se pueden comunicar el uno con el otro, pero no de manera simultánea. Es lo que llamamos half duplex. Este puede ser con un solo cable y puede ser con dos cables de fibra, dependiendo, y con dos jumpers. Sí, pero lo que hacen es que en un momento envía y en otro momento recibe. En un momento envía y en otro momento recibe. Entonces, mi comunicación no es bidireccional al mismo tiempo, sino que trabaja en diferentes tiempos. También puede ser con un solo hilo de fibra óptica y emplear diferentes longitudes de onda. Este arreglo half duplex. Y tenemos también el arreglo de full duplex. Este full duplex, en esta comunicación, el transmisor y el receptor son independientes. Eso quiere decir que ya tengo los dos por ahí. Y pueden funcionar de manera completamente simultánea. Es decir, estar enviando y recibiendo datos al mismo tiempo. Esto, pues obviamente, nos ayuda a mejorar muchísimo la velocidad de transmisión de datos. Entonces tengo aquí un ejemplo de half duplex. Ambos extremos se pueden comunicar el uno con el otro, pero no de manera simultánea. Esa es la diferencia de half duplex. La comunicación solo va en un sentido a la vez. A veces manda, a veces recibe. A veces manda, a veces recibe. Un sistema half duplex se utiliza para conservar la banda ancha, ¿no? Ya que solo se requiere una línea de comunicación que se comparte alternando entre las dos direcciones. Pues, por ejemplo, en las conexiones que tenemos nosotros en nuestra OLT de nuestra casa, ¿sí? Donde llega la fibra óptica, es una conexión half duplex, sí, que trabaja a diferentes tiempos, ¿no? Con un solo hilo de fibra óptica, a veces me mandan señales y a veces yo mando señales. Entonces, funciona algo así, como lo hacían los walkie-talkies anteriormente. Entonces, si yo presionaba el botón, me podían escuchar del otro lado, pero si yo mandaba los dos al mismo tiempo,
pues ya no recibía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Está trabajando por tiempos, ya está programado quién envía, quién recibe, quién envía, quién recibe. Entonces, de esta manera logramos una comunicación bidireccional que realmente para fines humanos, pues nosotros no alcanzamos a apreciar cuando está enviando, cuando está recibiendo. Para nosotros es una comunicación completamente bidireccional. Tenemos aquí también el full duplex. En esta comunicación, transmisor y receptor son independientes, a que nos referimos, y pueden funcionar de manera simultánea. Entonces, puedo estar enviando y puedo estar recibiendo al mismo tiempo, y esto obviamente me permite un mayor ancho de banda. Entonces, esto ayuda a acelerar la comunicación, ya que no hay tiempos muertos, como en el caso del HAL duplex. Entonces, las señales se transmiten por líneas independientes, ya sean físicas, por ejemplo, dos hilos de fibra, o virtuales. Dos longitudes de onda viajando por la misma línea de fibra. Entonces, este caso puede ser con una fibra multimodo, ¿no? Que puede estar enviando y recibiendo al mismo tiempo en comunicación full duplex. Tenemos, por ejemplo, a 1 GHz y cómo la información empieza a circular hacia los dos sentidos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber qué tipo de transceiver necesito? Parte importante de mi Central Office, pues es la de saber qué tipo de transceiver voy a emplear para poder realizar mi comunicación. Pues primeramente debemos de conocer el tipo de red, qué tipo ¿cómo puedo decirlo? ¿Qué tipo de red estamos manejando? ¿Qué tipo de protocolo de comunicación estamos empleando? Puede ser Ethernet, puede ser Fares Ethernet, puede ser GPON, puede ser 40 Gbase. Entonces depende de lo que estemos trabajando. El modelo del equipo activo, hay algunos equipos activos que son compatibles con otros equipos. O sea, cuando hablamos aquí de modelos de equipos activos, pues nos referimos a ese de la OLT que está transmitiendo nuestros datos. Este equipo activo debe de ser compatible con mi transceiver. Recordemos que hay, pues si bien todos están normados por la IEEE, todos estos protocolos, hay algunos fabricantes que logran meter ciertos códigos diferentes a su transceiver para que no sean compatibles con otros y requieran comprar directamente los de ellos. Entonces, hay que tener muy presente este modelo de equipo activo para consultar la disponibilidad, consultar la compatibilidad con el equipo de transceiver que estamos empleando. También nuestra velocidad de transmisión, ¿sí? Si es de 1 gigabit, si es de 10 gigabits, si es de 40, dependiendo de lo que estamos nosotros trabajando, del volumen de datos que queramos manejar. ¿Sí? También tenemos aquí que tener en cuenta siempre la distancia de transmisión, ya que de la distancia de transmisión depende del tipo de láser que se esté empleando. Entonces hay algunos que mi láser nada más es para 10 kilómetros, ¿y qué pasa si yo le pongo una distancia de 20 kilómetros? Me voy a quedar sin señal a la mitad, o puedo tener retrasos en la transmisión de datos. Entonces hay que tener muy presente esto, ¿sí? A la hora de trabajar, ¿no? Y también la longitud de onda que se emplea, dependiendo del tipo de fibra con el que estoy trabajando. Por ejemplo, pues será la ventana de mi longitud de onda que yo voy a estar empleando. Entonces, regularmente usamos 1550, 1310, pero puede haber diferencias entre estas transmisiones. Entonces hay que tener muy presente esto para que todo combine con el equipo activo que estamos manejando y poder tener una conexión de datos. Entonces, por nuestra parte, esto ha sido todo lo teórico, ¿sí? Pero nos gustaría compartirle pues, algunas muestras de los equipos que ya tenemos nosotros aquí funcionando con esta red. Entonces, toda esta transmisión se está realizando a través de los equipos activos que teníamos aquí y nuestro Central Office aquí dentro de Fibras Ópticas de Colombia. Entonces, si me permiten un momento, vamos a hacer una pequeña transición de cámara simplemente para mejorar la calidad de la transmisión y poderles ofrecer una mejor experiencia. Podemos apreciar, si recordamos ahorita en el webinar, estábamos hablando de que era necesario hacer una transición entre cable de planta externa y cable de planta interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros en nuestro showroom, ¿sí? Tenemos nuestro cable de planta externa que viene desde el exterior, ¿sí? Este cable de planta externa también se comunica acá con un cable de planta interna que sobresale, ¿no? Entonces, este cable de planta externa, dentro del gabinete, pues se realiza una transición, ¿no? Entonces, esta transición sucede acá en este punto a través de mis charolas de empalme y ya sacamos las fibras que requerimos, ¿sí? Obviamente no tenemos una densidad tan alta porque pues este es un equipo de pruebas que pues cuando se dan cursos y demás, pues aquí en esos equipos se hacen las prácticas, ¿no?
¿sí? Entonces, esta transmisión está sustentada en este momento a través de estos cables de fibra óptica, ¿no? ¿Sí? Esta conexión aquí del showroom se realiza, ¿sí? También tenemos otro gabinete, ¿sí? En este caso, este gabinete no está activo, ¿sí? Simplemente es de demostrativo. El que está transmitiendo es el otro, pero el funcionamiento es el mismo. Yo traigo mi cable de planta externa, ¿sí? Que se conecta aquí, ¿sí? Con mi cable de planta interna, ¿no? Entonces, a través aquí de estas charolas de empalme, charolas así como la de este tipo, ¿sí? Que logramos nosotros interconectar aquí, colocar nuestras charolas de empalme, ¿sí? Y tener espacio pues para ruteo y demás, ¿no? Incluso nos permite por acá espacio suficiente para poner un splitter si llegara a ser necesario, ¿no? Entonces, todas estas conexiones se realizan a través de estas charolas y de esta manera, pues podemos tener hasta, creo que cerca de 612 conexiones en este gabinete, ¿sí? Entonces ya, de esta manera podemos nosotros, si tuviéramos una central office en este punto, de mayores dimensiones, es decir, podríamos tener todo lleno de cables y tener hasta más de 600 conexiones solamente en este gabinete, ¿sí? Entonces, este otro nos permite arriba de 1000 conexiones, ¿no? Entonces, si proseguimos, todo esto pasa a través de ductería. Toda esa ductería, ¿sí? Llega hasta acá, hasta atrás, ¿sí? Donde tenemos nosotros ya nuestras conexiones ya con los demás equipos. Entonces, si vemos de este lado, tenemos diferentes medios de interconexión también. Pues en este caso, aquí ya estamos dentro pues de lo que sería la Central Office de demostración que tenemos, y tenemos diferentes tipos de elementos que nos permiten hacer esas conexiones, ¿no? Como por ejemplo, tenemos este rack abierto que nos permite hasta 42 unidades de rack, ¿sí? Si observábamos aquí, estábamos hablando de la densidad en esos momentos, entonces puedo observar aquí que en una unidad de rack, ¿sí? Yo tengo acá en este caso, tengo pues, hasta 18 conexiones, ¿no? A través de estos módulos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues la cantidad de conexiones es pequeña, es mínima, ¿sí? Entonces, aquí si yo quiero tener el doble de conexiones, pues, ¿qué hago? Pues tomo 2 unidades de red, ¿no? Entonces, ¿en dónde? Ahora puedo, pues, agregar dos niveles, ¿no? Y de esta manera, pues, tener ahora el doble de conexión, ¿no? Si vemos por acá, cuando nosotros cambiamos de conexiones simplex, como las de este caso, ¿sí? Tener cuidado de no conectar ninguna porque nos vamos a quedar sin transmisión. Y si los ponemos acá, en este caso en conexiones duplex, ya de tener 6 acá arriba, ¿sí? Aquí ya tenemos 12, ¿no? Entonces ya doblamos la capacidad de nuestro distribuidor, nuestro ODF, a través de esta parte, ¿sí? Entonces estos jumpers, por ejemplo, ahora hablábamos también, cuando estos son deslizables de una unidad de rack de baja densidad. Ahora, si yo quiero mayor densidad, pues puedo tener estos también de una unidad de rack, ya en un distribuidor de alta densidad, como este que tenemos aquí, ¿sí? Y en este caso, podemos observar, este simplemente está conectorizado, no está activo, como ya le pudimos poner hasta 24 acopladores, ¿sí? Entonces, tener 24 hasta acá y tener 3 niveles en cada casetera. Entonces, en una unidad de rack tenemos hasta 70 conexiones, ¿sí? Entonces, en el mismo espacio que teníamos acá, que teníamos aquí 18, que podían ser 36, en este mismo espacio, ¿sí? Que mide pues, prácticamente lo mismo, tenemos 72 conexiones. O sea, tenemos el doble simplemente por haber aumentado la densidad de nuestras conexiones. Entonces, en este caso, puedo tener yo de 2 unidades de rack y vemos que ya no son 72, ya son hasta 144 conexiones, ¿no? Entonces, 24 por 6, ¿sí? Entonces ya tenemos acá nuestros diferentes acopladores, ¿no? Y este caso son conectores SC.
Si fueran en conectores LC, pues nuestra densidad de fibra sería ahora mucho mayor, ¿no? Igual lo puedo tener en diferentes tipos de pulidos. Lo puedo tener en pulido APC, ¿sí? O en pulido UPC, ¿no? Entonces vemos diferentes niveles de acopladores. Entonces tenemos otro gabinete de alta densidad ahora. Simplemente que aquel es izquierdo y este es derecho, ¿no? Pero su funcionamiento es prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces, vemos acá que tenemos, por ejemplo, acá hasta 4 unidades de rack, como el de este caso, ¿sí? Pues que es el doble de esto. Simplemente que estos no están funcionales, ¿no? No están trabajando porque ya es una densidad muy alta para el poco espacio o por la poca cantidad de fibras que requerimos, ¿sí? Y también tenemos, pues también equipos activos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos apreciar nosotros nuestros equipos activos? Aquí en el módulo de demostración de Mexucell tenemos también el gabinete de equipos activos, ¿no? Entonces, por acá, por este lado, ¿sí? Tenemos estos equipos que en este momento están sustentando la transmisión, ¿sí? Entonces, además de pues, la planta de donde se fabrican algunos componentes, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que tenemos algunos módulos de GX, y estos módulos me permiten tener gran cantidad de acopladores, en este caso es un LC duplex. Tenemos aquí 16 conexiones y tenemos de entrada solamente 2 conectores, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto se sustenta a través de esta parte, ¿no? Entonces tenemos por acá, este de aquí no está trabajando, entonces no hay inconveniente. Y tenemos, por ejemplo, un solo conector, ¿sí? Un MPT. Entonces, este solo conector sustenta todo lo que está en este lado, ¿sí? Entonces, tenemos también nuestros módulos de parcheos, tanto para conectores LC como conectores SC duplex, ¿sí? Entonces, todos estos nos permiten pues, tener una cantidad de conexiones y estos de acá nos permiten interconectar nuestros jumpers con la fibra, ¿sí? Entonces, solamente nos faltan ya mostrar los equipos activos, ¿sí? Tenemos acá algunos módulos de equipos activos. Recordemos que estos están diseñados para trabajar en caliente, entonces podemos retirarlos sin ningún problema, ¿no? Este tiene una conexión al duplex, ¿sí? Es una sola fibra, trabaja por tiempos, ¿sí? Y tenemos por acá más transceivers, como por ejemplo este de Mexucell, que es duplex, ¿no? ¿Sí? Entonces se tiene para 2 conectores LC y este está diseñado para solamente gigabit, ¿sí? También tenemos nuestros convertidores de medias. Estos convertidores de medias ya me permiten tener conexiones directamente, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una red punto a punto, por ejemplo, para una transmisión de video de circuito cerrado, pues simplemente tomo mi convertidor de medios y cada convertidor de medios a un punto de mi conexión ya me permite pues, realizar esa conexión, ¿no? Tiene su transmisor y tiene su receptor, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, mi TX y mi RX, ¿sí? Y mi conexión a red de datos, ¿no? Entonces, si yo quiero distribuir una red de Internet, de Ethernet, ¿sí? Entonces, puedo usarlo a través de estos para transmitir por fibra óptica, ¿sí? Entonces, en este apartado, dejamos un poco de espacio para una sección de preguntas y respuestas, que en el caso de que tengan alguna duda referente a lo que hemos estado trabajando, pues sí nos gustaría que nos compartieran sus dudas, ¿sí? Entonces, tenemos por aquí algunas preguntas que nos están llegando. Nos pregunta Arturo, ¿cuál era la diferencia entre el data center y la central office? Bien, la diferencia entre el data center y el central office es que uno puede almacenar datos y el otro simplemente los distribuye. Mi data center tiene la capacidad de almacenar datos, es decir, de guardar, de procesar, de enviar y recibir, y mi central office simplemente toma los datos que ya vienen desde un data center y los distribuye hacia su punto de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las transmisiones de broadcast de televisión, pues se siguen a través de un central office.
ya llegaban todas las señales de televisión y yo simplemente las distribuía hacia su punto real. Dice Diego, ¿a qué nos referimos con unidades de rack? Ok, Diego, estas unidades de rack están definidas, ¿sí? Y ya por normativa, ¿no? Entonces creo que la ANSI tiene por ahí una definición de normativa que igual, si alguien la requiere, podemos compartírselas por correo, pero unidades de rack nosotros referimos a que está normado, es decir, puedes buscar tal cual unidad de rack en tu buscador de preferencia y te va a dar las dimensiones, ¿no? Que son más o menos 2.75 pulgadas, ¿sí? De ancho, ¿no? Más o menos, ¿sí? Y también puede ser de 16 pulgadas o de 19 pulgadas de largo, ¿sí? ¿Qué nos referimos con equipo activo? Nos pregunta Alan. Con equipo activo nos referimos al equipo que se encarga de enviar o de recibir datos y que está energizado eléctricamente, ¿sí? Entonces, recordemos que la fibra pues, es un medio pasivo. Entonces, este medio pasivo no lleva electricidad, pero tiene que transmitirse en algún momento a través de pues esta transmisión. Entonces, ¿podría repetir cómo elegir correctamente transceivers? Claro que sí. En pocas palabras, debemos elegir compatibilidad. Podemos elegir también distancia de transmisión, longitud de onda y tipo de protocolo de comunicación, ¿sí? Entonces, compatibilidad, protocolo de comunicación, distancia y longitud de onda. Estos son los 4 más importantes. Entonces, para estos casos, hay que revisar la ficha técnica de mi proveedor, de mi equipo activo, ¿sí? Que él me va a indicar qué transceivers son compatibles completamente. Entonces, por aquí tenemos otra pregunta que parece que se me había pasado. La última pregunta. Nos dice, Wilson nos pregunta, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Es un transceiver o es un módulo óptico? ¿Sí? Prácticamente, transceiver viene a traducirse al español como transceptor. Entonces, simplemente como así lo conocemos comercialmente, dependiendo del lugar, ¿sí? Pero realmente pues, es un módulo de comunicación óptica, ¿no? Entonces, si convierte señales eléctricas en señales ópticas, es un transceptor y por lo tanto es un transceiver, ¿sí? Entonces, parece que son todas las preguntas que tenemos, ¿sí? Por mi parte sería todo. Un gusto estar con ustedes este mes. Nos vemos el próximo mes con un nuevo tema, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda o un tema específico, puede dejarla ahí en el chat o en la encuesta también nos pueden recomendar próximos temas, ¿no? Entonces los dejo con Andrea, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.